había necesidad para eso. Les pido disculpas. ¿Qué le pasa? Buenas y bienvenidos a un nuevo vlog. Volví de viaje el domingo a la noche. Las consecuencias de tener la heladera completamente vacía. Tengo cosas para cocinar, pero no tengo ganas de cocinar. Y hoy justo parece que estas cosas de el teléfono te escucha. Bueno, me llegó un mensaje de Rappi con un descuento, así que pequé y ahora estoy esperando la comida china. No me acuerdo si yo les conté, pero tengo muchas vacaciones juntas, adeudadas. Tengo que sí o sí tomarme gran parte de esas vacaciones durante estos meses. Aprovechando el tema de previaje, mi intención es comprar para viajar en noviembre. No estoy decidida todavía del lugar. Tengo muchas ganas de ir a La Rioja y San Juan. Comenten debajo qué les parece si en noviembre me parece que va a hacer mucho calor. Yo sufro mucho del calor. Y la alternativa es mi caballito de batalla, el sur, que me encanta en cualquier época del año. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la mejor opción? Y obviamente cuando me decida y compre los pasajes se los voy a estar contando. Pero bueno, en miras hay un viaje más para noviembre. Un viaje al exterior, la realidad es que ya lo descarté al 99%, nunca se sabe, pero estoy casi segura de que no. Básicamente porque por el tema pandemia hay mucha falta de certeza. Entonces los pasajes que tenía con mi amiga eran para ir a Europa, y Europa es una de las que más varía sus restricciones a la hora de entrar a los países y las actividades que se pueden hacer. Y Estados Unidos, yo no tengo la visa y no se puede sacar la visa, así que tampoco es una opción como para usar ese pasaje que tengo abierto. Así que hay tiempo, no me voy a volver loca, hay tiempo hasta el año que viene, y me voy a dedicar a viajar por Argentina, que es algo que ya hice un montón, pero la verdad que quiero seguir haciendo. Hay un montón de lugares que no conozco y un montón de lugares donde quiero volver. Y Duncan le acaba de pegar a la pantalla. ¿Qué pasa, papu? ¿Querés salir en el video? ¿Querés decirles algo? No querés que me vaya de viaje, ¿no? Me voy a ir igual, papu. Te pido 1000 dis, pero así es. Pasaron 4 días ya de que volví y está súper cariñoso. ¿O no, Duncan? Así que creo que si le preguntamos a él, él diría que no me vaya a ningún lado. Acá llegó mi porción, es un chaufán de verduras, debería tener huevo pero no, y un arrolladito de verduras. Ah, bueno, y si se preguntan qué hago mientras ceno, miro el partido de Argentina. Bueno, ahí tenemos segundo gol de Messi. No sé cómo lo hicieron, pero tiene un ahumado raro. Está buenísimo. Ya 2 goles, creo que los 2 de Messi, el primero me lo perdí. No hay offside, por lo menos de Leo Messi. Yo creo que ya les dije esto el día que Argentina jugó la final de la Copa América. No soy futbolera, me gusta ver a Argentina cuando juega, pero ver recién la cara de Messi, tengo los recuerdos de mundiales previos, de tipo siempre apesadumbrado, la cara de felicidad y de euforia que tiene en la cara. Está bien, hizo 3 goles, ¿no? Pero me encanta, me encanta. Espero que se haya sacado su mochila de encima al ganar la Copa América hace un par de meses atrás. Está mirando el partido conmigo. Ay, qué lindo gatito. Porque volvimos a la cancha, porque tenemos este privilegio de festejar junto a los campeones de América. Brasil, decime qué se siente. Escuchamos con la música de que tiene balón, Me emocioné como el día que salieron campeones. No sabía, claro, no me avivé que se jugaba acá. No sabía que iban a hacer así festejo local, así que re lindo, me encanta. Al día siguiente. Buenas, nuevo día. Me voy a tomar algo con unas amigas que no veo desde febrero. No voy a llevar la cámara, pero seguramente con el teléfono filme algunas escenitas. Así que como siempre, vengan conmigo. Bueno, me olvidé, quedaron solo los restos. ¿Querés salir vos? No, salen tus manitos nada más. Ella sí quiere salir. Bueno, liquidamos toda la comida. Bueno, ya he vuelto de mi cena. No al principio, ahora cuando nos fuimos había muchísima gente en el bar. Debo reconocer que me sigue resultando raro después de todo esto que pasaron en estos últimos 18 meses, más o menos. Pero bueno, es volver a la normalidad de a poco. Creo que el énfasis está en eso, ¿no? De a poco. El domingo son las elecciones legislativas. Todo eso va a ser reflejado en este vlog. Bueno, tarde, son las 5:35, pero ya estoy llegando a votar, así que espero que no haya mucha gente. ¿Por qué tan cerca la cámara, señora?
Deber cívico cumplido. No había mucha gente. Una deuda con la sociedad más tarde. Buenas, ¿cómo andan? Tengo un casamiento. No estoy muy segura de cómo es, pero creo que es en un restaurante. Así que no es una fiesta gigante, pero bueno, me estoy arreglando. Voy a ver si llego a filmar un video de Prepárate conmigo. Es básicamente un video mientras me maquillo y por ahí charlaré de algunas cosas aleatorias. Si lo hice, se los voy a dejar acá. Y si no, no se los dejo. Bueno, llegamos a la fiesta, el casamiento, es un restaurante en realidad. Ahí está mi hermano diciendo Oli. Vamos a ver qué onda adentro. Bueno, este es el lugar. Bueno, acá le quedamos la mini entrada de pancito con hummus. Ahí vienen los chicos. No, se la llevó de vuelta. Que digan hola. ¡Fulero! ¡Salud! Miren lo que son esos vinos, por Dios. Bueno, así es un casamiento en pandemia. Hacemos solo la cena, lamentablemente no se puede hacer más, pero el lugar la verdad que es precioso. Venga Nico, señor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese golpe? ¿Qué pasó? Leo, ¿Qué? Ahí va. Hacé como que me querés. Hacé como no que me toqué, querés. no toqué, no, el camarógrafo soy yo. Me está filmando el la techo, puerta. pedazo de cornudo. No soy Marco Antonio Solís. Yo Ni estoy en Jesús de libertad. la Ferrer tampoco. No. No había necesidad para eso. Les pido disculpas. Dale. Le saco fotos. Hola, gracias a todos. Gracias por venir. Gracias por venir, dije, gracias Muy por rico venir. todo. 80 veces. Y estamos todos los que Sí, teníamos que seguro. estar y no falta nadie lo que va a ir. Chao chicos, vayan con cuidado. Adiós, fin de fiesta, ya volviendo para nuestras casas. ¿No les pasa? Ado, tenés que hacer lo mismo ahora. Al día siguiente. Buenas, ¿cómo andan? Hoy es el día después del casamiento. Estuve grabando para el canal. Si lo quieren ver, se los dejo linkeado acá. 3 videos grabé. Este maquillaje bastante intenso. Un short y después grabé un video para este canal. Es referido al sistema previaje. Y sí, eso también es un spoiler. Se viene un nuevo viaje. No les voy a decir todavía dónde, pero lo compré y entró en el sistema previaje. Así que me pareció útil hacerles un video con toda esa información. Si todavía no lo vieron, se los dejo linkeado acá. La verdad que está para aprovecharlo si piensan viajar de diciembre en adelante. Una eternidad más tarde. Buenas, hoy lo empezamos desde la calle y vine a la oficina, así que lo saqué a pasear un rato. Bueno, ya en el barrio de Palermo, ya hice todo lo que tenía que hacer en la oficina. Está lloviendo y no traje paraguas, pero bueno. $2000 más tarde. Buenas, hoy es jueves y me estoy yendo a tomar algo con unos amigos. Vamos a ir al Patio de los Lecheros. Es un lugar muy bonito en Caballito, así que obviamente vienen conmigo.
Este día que fuimos era el aniversario del Patio de los Lecheros, así que había diversos shows en vivo, tenían a esta persona que hacía caricaturas de forma gratuita y un montón de promociones, hacen distintos festivales, días internacionales. De hecho, si todavía no me están siguiendo en Instagram, se los dejo acá y en la cajita de descripción. Recuerden que siempre estoy mucho más actualizada en Instagram que acá, donde demoro un poquitito más en editar los vlogs. Buenas, buen día. Hoy es obviamente un día nuevo. Parece que no elegimos el mejor día. Ya hoy es sábado y me estoy yendo a Hudson, como sea que se pronuncie, en provincia de Buenos Aires, es acá cerca, y es a un lugar donde hacen wakeboard. Yo pensé que se llamaba wake, es wakeboard como snowboard, pero en agua. Yo no voy a ser la intrépida que haga ese tipo de cosas, claramente no está en mi naturaleza. Voy a ir a pasar el día con los chicos, a sacarle fotos, a filmarlos. A few moments later. Lo que creímos que iba a ser una pequeña lluvia terminó siendo una super tormenta. Llovió muy fuerte durante al menos 1 a 2 horas. Les voy a dejar en la descripción cómo se llama el lugar. Llegamos, pero el clima no nos estaría acompañando. Igual los chicos van a hacerlo igual y hay un lugar techado, así que está bueno para saberlo. Si les interesa hacer esto, no es necesario que tengan experiencia, pueden sacar un turno de creo que son 20 o 30 minutos y pueden elegir la opción con instrucción. ¡Salto! Acá estamos en la entrada, la hermosa entrada que tienen, un tunelcito. Como ven allá, está pegado a la Buenos Aires La Plata. Llegó la hora del almuerzo, así que acá estamos con sanguchito veggie, una cerveza para acompañar. Por suerte, un buen rato más tarde hizo acto de presencia el sol, al menos parcialmente. Como les decía, es un buen lugar para ir a pasar el día. Si les toca un día hermoso, genial. Y además tienen varias barras en la playita, o sea que no solamente de día, sino que de noche también se pone muy muy bonito. Bueno, hemos llegado al final del día. Ahora se está volviendo a poner feo. Está bueno, yo no hice nada de todo lo que hicieron los chicos, pero la verdad que está bueno incluso para sencillamente venir a pasar el día, así que se lo súper recomiendo. Ahora me voy a ir a cenar con unas amigas. Una eternidad más tarde. Bueno, ya en Devoto con las chicas. ¿Las chicas quieren salir en el vlog? Hola. Bueno, nos estamos yendo al primer lugar al que fuimos porque se sentaron en una parrilla sin opciones vegetarianas, así que ahora estamos yendo a buscar una nueva. A few moments later. Hola. Hola, ¿qué tal? Estamos cenando, vamos a cenar. Terminamos en un lugar de sushi, donde yo dije que nos tratan tan bien que nos van a romper el... Pero no creo que sea el caso. Ya, poquito, solo poco. Después les contaremos. El lugar era Fabric, es una cadena de sushi bastante conocida y, contrario a mis miedos iniciales, nos trataron súper bien y la verdad que no fue nada caro, así que lo súper recomiendo. Bueno, a probar sushi vegetariano, vegano, no me acuerdo qué pedí. Vegetariano esta parte. No sé a dónde ir primero. ¿A dónde voy primero? Donde quieras. Ah, vamos al lado primero. Uy, se está viendo. Mira lo que es esto. Oh my god.
Esto es muy grande. Yo quiero probar. Él no dijo nada. A ver esa cara de felicidad. Y se la llama, se mandó. Una deuda con la sociedad más tarde. Buenas, me estoy yendo a la casa de mi hermano. Nos vamos a juntar los 3 hermanos con sus respectivas familias. Hay semanas que uno dice no tengo nada para hacer, no tengo planes y se la pasa en su casa y está perfecto. Y hay otras semanas en las cuales todos los planes se juntan y esa estaría siendo mi semana. Oli, Oli. ¿cómo te va? Ahí está el otro apestoso. Qué tipo desagradable. Una cara espantosa. Bueno, ya comimos rico, comimos de más, por supuesto, como siempre. Y ahora hay alguien que tiene una energía abismal, una cosa de locos. ¿Qué estás haciendo, pulga loca? ¿Y la Toti? ¿Qué hace la Toti ahí? A ver, Toti. Baila la Toti, baila la Toti, baila la Toti, baila, baila, baila la Toti, baila la Toti, baila, baila, baila la Toti. Bueno, basta. Salte, vamos, salte. No te vayas de viaje, no me dejes de nuevo. No, no quiero que te vayas, mamá.